Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas y hoy os queremos mostrar un vídeo sobre el Apple Watch y su versión más deportiva. Por lo tanto, lo vamos a probar en bici, corriendo, andando y bueno, vamos a ver si finalmente nos atrevemos a meterlo en una piscina. Así que, vamos con el vídeo. Como veis, en esta primera versión del vídeo vamos a realizar una comparativa entre un reloj que está destinado para el uso deportivo, como es este Polar V800, que lo vamos a utilizar con el sensor de frecuencia cardíaca, y por otro lado lo vamos a comparar evidentemente con el Apple Watch. Como veis, es la edición normal. Así que bueno, pues vamos a realizar un paseo con esta bici para ver qué tal se comporta el Apple Watch en bicicleta. La primera cosa que tenemos que tener en cuenta cuando usamos un reloj de este tipo para bicicleta es, bueno, pues que vamos a tener, por un lado, el Apple Watch siempre va a necesitar del iPhone, como veis lo tenemos aquí en esta funda, y por otro lado el sensor de pulso cardíaco en el Apple Watch está en la muñeca, está aquí detrás, por lo tanto en el manillar no va a ser capaz de medir nuestro pulso cardíaco, mientras que el Polar V800 permite el uso de una cinta de pecho que ya llevamos incorporada. Así que estas dos puntualizaciones son bastante importantes a la hora de salir en bicicleta. Como veis, nosotros además usamos el iPhone 6 Plus, por lo tanto pues es un modelo bastante grande y que, como veis, pues en general con la bicicleta llama bastante la atención por su tamaño. Ya nos hemos puesto el Apple Watch en la muñeca para que nos mida el pulso cardíaco y bueno, pues vamos a ver, en el Polar lo único que tenemos que hacer es pulsar en este botón, vamos a buscar ciclismo y esperaremos a que el reloj coja el GPS, que es muy rápido. En el caso del Apple Watch, como veis, tendremos que pulsar aquí, nos vamos a ir a las actividades, vamos a darle a bici, sin objetivo libre, vamos a dar a empezar. Y bueno, nos va a poner 3, 2, 1 para comenzar la actividad. Como veis, aquí también tenemos el reloj de Polar que ya está preparado, vamos a dar a comenzar. Y ya tenemos los dos dispositivos comenzados con la actividad. Así que ahora lo que vamos a hacer es, bueno, pues vamos a dar un paseo en bici y luego os contamos nuestras impresiones. Bueno, estamos dando el paseo en bici y una de las cosas que nos damos cuenta es que para mirar la pantalla del Apple Watch, pues la verdad es que es un poco complicado, porque bueno, pues tenemos que mover el reloj así y como veis, bueno, pues es bastante complicado, ¿no? Si lo usamos con dos manos va a ser un poco más sencillo. Bueno, como veis, si analizamos los valores de cada reloj en cuanto al pulso cardíaco, bueno, pues el Polar, que es quizás un poco más preciso, ya que bueno, pues que lo que hace es realizar la medición de pulso cardíaco de una forma, bueno, pues más constante, y el Apple Watch, bueno, como veis, nos marca 102 y el Polar 99. No es una diferencia demasiado alta. Ahora estamos subiendo una cuesta, así que previsiblemente, como veis, el Polar sube antes de pulsaciones, mientras que el Apple Watch, como veis, bueno, pues le cuesta un poquito más subir de pulsaciones, ¿no? Tiene una medición más exacta el Polar V800 con bastante diferencia. Como veis, en el momento que nos detenemos, bueno, pues los dos relojes se paran, tanto el Polar como el Apple Watch, y en el momento que nos vamos a poner en marcha, pues también los dos, como veis, los dos relojes se inician prácticamente a la vez. Por lo tanto, en este sentido, pues lo que es la pausa automática está bastante conseguida en ambos relojes. Bueno, y si queremos comparar, bueno, pues ambos relojes, ¿no? Como veis, bueno, pues el Apple Watch nos presenta la información cuando hemos terminado lo que es el entrenamiento, bueno, pues de una forma más visual, con colores en la pantalla, bueno, pues de una forma que la verdad es que es más bonita, ¿no? Como veis, el Polar pues tiene una pantalla en blanco y negro y la información nos la muestra de una forma muy práctica, ¿no? No una forma, bueno, pues por así decirlo, más profesional, ¿no? Podemos también guardar la sesión en ambos relojes y quedará almacenada en la memoria interna de cada reloj. Por lo tanto, si comparamos el funcionamiento de cada reloj, lo que es en bicicleta, tendríamos que decir que hace buenas funciones el reloj de Apple siempre y cuando lo llevemos en la muñeca y no nos sea un incordio llevar el teléfono, el iPhone con nosotros. Si por el contrario simplemente quieres salir
con tu reloj, con tu Polar, pues la verdad es que el Apple Watch no es un modelo del cual te puedas fijar. La mayoría de los ciclistas les gusta llevar un ciclocomputador. También otra cosa importante, como veis, es la pantalla. Se ve bastante mejor a plena luz del sol la pantalla del reloj de Polar que la del Apple Watch. Como veis, además hemos realizado, bueno, pues un entrenamiento escaso de 10 minutos y el Apple Watch nos ha consumido un 4% de batería simplemente con 10 minutos, mientras que en el caso del Polar, bueno, pues no nos ha consumido nada. Esta es la batería que teníamos absolutamente al inicio. Por lo tanto, en cuanto a autonomía, si te quieres dedicar a usarlo para deporte, pues la verdad es que gana por goleada al reloj de Polar. Bueno, nos hemos puesto las zapatillas de correr para realizar la prueba de running del Apple Watch. También, como veis, en la parte izquierda, comparado contra el Polar V800. Y bueno, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que llevar este pedazo de teléfono con nosotros, iPhone 6 Plus o iPhone 6, iPhone 5S, el teléfono iPhone que tengáis, para que el Apple Watch funcione, ya que si no lo lleváis encima no va a funcionar. Por lo tanto, si os gusta simplemente salir a correr sin vuestro teléfono, que sepáis que con el Apple Watch no os va a ser posible. Así que bueno, pues vamos a iniciar una carrera muy sencilla de apenas, bueno, pues un par de minutos para que veáis el funcionamiento de ambos relojes. Así que, bueno, pues vamos a ello. Bueno, en este caso, como veis, no hemos iniciado la sesión. Queríamos comparar lo que es el pulso cardíaco y bueno, pues es bastante más preciso. Y es bastante más preciso en este caso el Polar, ya que, como os hemos comentado en el apartado de bicicleta, bueno, pues va midiendo, ¿no?, constantemente, mientras que el Apple Watch, bueno, pues que no va midiendo de forma constante, sino que va midiendo, por así decirlo, por intervalos. Por lo tanto, como veis, se nos está empezando a disparar un poquito el pulso y, como veis, se nos dispara un pelín el pulso. Podemos iniciar la carrera. Como veis, el Polar V800 se dispara enseguida, mientras que el Apple Watch le cuesta un poco más de trabajo, ¿no? Otra cosa importante es que, como veis, en el caso del Polar vemos mucha información, no vemos las calorías, la distancia recorrida, la media, el cronómetro, ¿no? Y en el caso del Apple Watch, bueno, pues para verlo vamos a necesitar ir moviendo por estas pantallas, como veis, para que se nos vaya poniendo el ritmo, y simplemente nos da pues una información muy básica. Por lo tanto, si eres un corredor aficionado, pues está bien, pero si eres un corredor, bueno, pues que quiera ser un poco más estricto, un poco más riguroso con los datos que ofrece el pulsómetro, el reloj, pues la verdad es que el Apple Watch se queda un pelín corto. Bueno, vamos a activar la función de andar para dar un paseo. Pulsamos aquí, podemos ajustar la duración, como veis podemos poner las calorías que queremos, los kilómetros que queremos andar o estilo libre, así que nos lo vamos a poner en la muñeca y vamos a comenzar directamente el estilo libre de andar para dar un paseo. Así que vamos a ello. Vamos a ello. Como veis, nos dice 3, 2, 1 y ya podemos empezar a andar. Vamos a dar, como decimos, este paseo y ahora os mostramos los resultados. Y como veis, si usamos el reloj para andar, nos muestra la información básica de cuánto tiempo hemos estado realizando esta actividad, ya sea como en el caso de andar, correr, montar en bici, andar en remo, cualquier tipo de actividad, la distancia recorrida gracias al GPS que va a funcionar con nuestro iPhone. Recordemos, total dependencia de nuestro iPhone. Si lo dejamos en casa, nos quedamos sin batería, este reloj no va a poder realizar ningún tipo de actividad deportiva o de andar. Por lo tanto, es un aspecto bastante a tener en cuenta. Y también nos va a decir tanto las calorías consumidas como, bueno, pues los valores de velocidad que hayamos tenido. En el caso de andar, por ejemplo, hemos echado en falta que tenga, bueno, pues más tipo de información, como que nos podría mostrar la altitud, la temperatura, un mapa quizás, bueno, pues una integración mejor con el software que la aplicación nativa del Apple Watch en esta primera versión de OS 1 no tiene. Algo que para el día a día, pues para una persona puede resultar un poco atractivo, pero que si usamos de forma diaria, pues realmente no va a servir, ya que la autonomía del reloj se va a reducir bastante.
Y ahora os traemos la última prueba. Como veis, nos hemos venido a la piscina y bueno, la diferencia es bastante clara. Apple no recomienda que nos bañemos ni hagamos natación con el reloj. De hecho, en su aplicación, pues sencillamente la opción de piscina no aparece. Mientras que en el Polar V800 sí que, como veis, aparece natación en piscina. Además podemos configurar lo que es el tamaño de la piscina, 25 metros, personalizado, 50, olímpica, bueno, el tamaño que tenga nuestra piscina. Y además es sumergible, por lo tanto no tenemos que tener ningún miedo de, bueno, pues meterlo en el agua. Incluso también permite lo que es la natación en aguas abiertas, en el mar, y por tanto es un reloj que está preparado para que lo podamos sumergir, algo que el Apple Watch pues sencillamente no está preparado y ni siquiera la propia fabricante recomienda. Por lo tanto, ahora meteros en esta piscina es decisión vuestra, pero que sepáis que pues la garantía de Apple no cubre lo que es si el reloj se moja internamente, pues la garantía de Apple sencillamente no lo va a cubrir. Si nos basamos simplemente en analizar la autonomía del reloj, tenemos que decir que, bueno, pues que una sesión de unos 45 minutos, ya sea de correr, de bicicleta, bueno, el deporte que sea, consumirá en torno a un 18 y un 25% de batería. Si hacéis, por ejemplo, una sesión de 1 hora, calcular que ese 25 como mínimo se va a cumplir. Por lo tanto, tenéis un 75% de batería restante para consumir a lo largo del día. Nosotros en nuestro día a día, sin usar las aplicaciones de actividad ni de mapas, bueno, pues hemos llegado a consumir en torno a un 80 a un 85% de la batería total del reloj. Por lo tanto, lo que queremos decir es que si usáis el reloj para el día a día y además en un momento determinado del día hacéis una actividad, seguramente, bueno, pues no lleguéis a casa con batería en vuestro reloj. Por lo tanto, tendréis que cargarlo en algún momento del día si queréis, bueno, pues despertaros y acostaros con autonomía en el reloj. También decir, la batería del teléfono también se va a agotar, por lo tanto, no vais a tener solamente que cargar un dispositivo, como es el Apple Watch, como que también vais a tener que cargar otro dispositivo más, que es vuestro teléfono. En el caso del iPhone 6 Plus quizás no sea necesario, pero sin duda sí que vemos pues quizás que sea un poco necesario en el iPhone 6 y en teléfonos anteriores como el iPhone 5S o el iPhone 5 sí que seguramente pues va a ser bastante más necesario, ya que la batería tiene una capacidad, una autonomía bastante menor. Por lo tanto, nuestra opinión es que si os vais a dedicar o que si vais a usar el Apple Watch para deporte y dedicaros a ello, lo mejor es que compréis un reloj puramente deportivo.